Ok, hoy vamos a ver la ley de Ohm y la resistencia equivalente esta semana. ¿Alguien vio mi pluma? Ah, ya la encontré. Ok. Estábamos viendo ya la relación entre el campo magnético y la ley de... Ya vimos voltaje, ¿verdad? La semana pasada. Sí, sí, ya lo vimos. Entonces vimos la relación que hay entre el campo, la intensidad del campo y la ley de Coulomb para tener el voltaje. Entonces, si recuerdan, lo último que estábamos viendo la semana pasada era relativo a los componentes de un circuito y cómo se conectan en serie y en paralelo, porque eso va a ser muy importante de aquí en adelante. La, la ley de Ohm relaciona estos componentes básicos de un circuito que son el voltaje proporcionado por una FEM. Habíamos quedado, ¿no? Que una FEM proporciona un voltaje, luego tenemos resistencia y la intensidad de corriente. O sea, la FEM es el voltaje. Digamos, esta es la intensidad de corriente y la resistencia. A ver, Sinaí, Paola, ¿quieren entrar? Viene. Y la ley que los relaciona es la ley de Ohm. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. La intensidad de corriente está dada por la carga entre el tiempo. O sea, es la cantidad de carga que circula por un conductor en un segundo. Entonces esto va a ser Coulomb segundo, que es igual a ampere. Y el voltaje ya sabemos que es en volts, y la resistencia vamos a utilizar el ohm. ¿Sí? Estos son los elementos que vamos a tener. A es ampere. V es volt o voltaje, voltios, volt o voltios. Y la intensidad de corriente, bueno, ya está, la resistencia es la omega, que son ohm. Elizabeth, bienvenida. Vamos a ver si hoy sí rompemos récord de asistencia. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos que la ley de Ohm, ¿mande? Ah, no, es Eli que entró con su ruido. La ley de Ohm es intensidad es igual a voltaje por resistencia. Y con ella podemos calcular voltaje, que sería igual a intensidad por resistencia, o resistencia, que sería igual a voltaje entre intensidad. Y para eso existen ya unas imágenes muy chidas que nos relacionan la fórmula. Este es el conocido como el círculo de la ley de Ohm. Si se fijan, lo que está en rojo es lo que yo quiero calcular. Si yo quiero calcular, ¿qué color no está usado aquí? El morado. Si yo quiero calcular voltaje,
¿A qué es igual? A intensidad entre resistencia, como está aquí. Si yo quiero calcular la resistencia, pues es voltaje entre intensidad. Y si yo quiero calcular, vamos a usar el café, la intensidad, pues es voltaje entre resistencia, que es la forma original. ¿Se fijan? Entonces nosotros podríamos tener todo lo que sale de esta formulita. Ay, más gente quiere entrar. Qué bravo, 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 bravo. Creo que acabamos de empatar el récord de asistencia con 21 ahorita que entre Alejandro. Pues aquí estoy. No, el otro. Ah. Ok. Los cálculos con esto son bien simples. Se van a divertir de lo simples que son. A ver, déjenme los encuentro. Resistencia. Ley de Ohm. Intensidad de la corriente eléctrica. Luego ley de Ohm es el punto número 15, si no me acuerdo. Sí. Ley de Ohm. ¿Dónde pongo ahora el libro? Que no me estorbe. A ver si no me apachurro teclas aquí. Alexa. Con Alexa rompemos récord. 22. Puedes decir, despiértame con música. Pon música para despertar o abre los 40. Déjenme callo a mi Alexa de acá. Porque si no va. A que derecha relajo. Entonces, vamos a hacer cálculos de la ley de Ohm. Son súper simples. Fíjense. Por ejemplo, nos piden determinar. A ver, déjenme regreso, quito este color horrible y pongo el verde. Nos piden determinar, vamos a poner aquí nuestros datos, determinar la intensidad de corriente eléctrica, o sea, I mayúscula. Determinar la intensidad de corriente eléctrica a través de una resistencia de 50 ohms. Puse primero los ohms antes de la cantidad. 50 ohms. Al aplicarle una diferencia de potencial, voltaje, acuérdense, diferencia de potencial o tensión es lo mismo que voltaje. Aguas por las redacciones de los problemas. ¿De cuánto era? De 120 volts. Nuestra formulita de la ley de Ohm nos dice que intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, sustituimos datos, los tengo en las unidades que necesito. Ese aquí no va a ser el problema, el cambio de unidades. De aquí en adelante ya el cambio de unidades no va a ser mucho problema. A ver, ahorita que están 23, anótense en el chat para la asistencia. Creo que hay 22. Entonces, el voltaje son 120 voltios entre 50 ohmios.
Entonces, la intensidad de corriente va a ser igual a ¿qué? 2. A ver, Elías. Javier Elías Aguiñaga. Uy, alguien se nos fue. Va a entrar Elías, pero alguien se zafó. Javier, anótate en el chat como asistencia, por favor. Ok, entonces 120 entre 50 nos da 2.4 unidades volts. Y así de simple. Otro problema. Datos. Un tostador eléctrico es una resistencia, tiene una resistencia de 30 ohms. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120? Nos piden la intensidad si lo conectamos a 120 volts. Nuevo fórmula, intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ya tengo los datos listos, 120 volts entre 30 ohms. La intensidad de corriente es, quitamos los ceros, 12 entre 3, 4 voltios. Ah, no, 4 amperes, perdón. Amper. En el anterior creo que cometí error también. Sí, le puse voltios y es amper. Es amper. Paola ya regresó para romper récord de 23. Paola, si no te anotaste en el chat, anota tu nombre para que sea la asistencia igual para todos. Los que no se han anotado. Porque creo que te sacó el programa. Ok. Otro más. Un alambre conductor deja pasar 7 amperes. Datos. Tenemos 7 amperes que deja pasar un alambre conductor. Al aplicarle una diferencia de potencial, voltaje, de 110 volts. ¿Cuál será la resistencia? Fórmula. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Aquí lo único que tengo que hacer es intercambiar estos dos. Y me queda resistencia es igual a voltaje entre intensidad. Pues va a ser 110 volts entre 7 amperes. Y la resistencia entonces va a ser igual a 15.7 ohms. ¿Se les hace difícil esos cálculos? No. Bien simples, ¿verdad? Sí. Les insisto, esta formulita la vamos a ocupar mucho cuando estemos trabajando ya con los circuitos. En algún problemilla podemos ocuparla hasta 7, 8 veces la fórmula. Pero son cálculos muy, muy simples. Esa es la ventaja. A ver, vamos a poner otro ejemplo más. ¿Qué datos nos irán a dar? Vamos a ver, datos. Calcular la diferencia de potencial, o sea, calcular el voltaje aplicado a una resistencia de 15 ohms.
si por ella fluyen 6 amperes. Intensidad es igual a 6 amperes. Fórmula. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ahora quiero calcular el voltaje. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Este va a pasar aquí así multiplicando. Voltaje va a ser igual a intensidad por resistencia. Y esto va a ser igual a 6 amperes por 15 ohmios. Entonces, ¿cuál va a ser el voltaje? 6 por 15 son 60, ¿no? No, 90. 90. 15, 15, 6, 90. 90 voltios. Tarran, tan, tan. Es todo el chiste que tiene la ley de Ohm. Es así de simple. Y la ley de Ohm nos dice, ¿cuál será su...? Dice así, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Acuérdense lo que les decía. Cuando en la fórmula encontramos lo de directamente proporcional e inversamente proporcional, significa que directo va multiplicado, o sea, va en el numerador, e inversamente proporcional va como divisor. Las mismas formulitas nos pueden ayudar a las leyes. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto llevamos? Ah, vamos bien, vamos bien. Ahora, ¿pero qué es realmente la intensidad de corriente? El voltaje ya lo sabemos, la resistencia la vamos a ver ahorita enseguida, aunque ya la intuimos. Pero, ¿qué es la intensidad de corriente? Yo les había dicho ahorita que la intensidad de corriente era igual a la carga que pasa por un conductor entre el tiempo. ¿Sí? Entonces la intensidad es coulomb segundo, que equivale a ampere. O sea, un coulomb que circula en un segundo ¿cómo se llama? En un conductor, equivale a un ampere. Vamos a hacer un par de cálculos simples de esto para no dejarlo así como que en el aire. A ver, ¿qué datos nos irán a dar? Dice, determinar la intensidad de corriente eléctrica, determinar I, en un conductor cuando circulan 75 coulombs, los coulombs son carga, por una sección del mismo en 0.5 horas. Tiempo es igual a 0.5 horas. ¿Ok? Entonces, primero tengo que convertir el 0.5 horas a segundos, porque el tiempo en física, acuérdense, el sistema internacional lo manejamos en segundos. ¿A cuánto equivalen 0.5 horas? O sea, ¿cuántos segundos hay en media hora? ¿Quién me dice? 3600. No, 3600 es en una hora completa, Javier. Porque es 60 minutos por 60 segundos. Aquí serían 30 minutos por 60 segundos. Es media hora. 1800. 1800. Correcto. Esto equivale a 1800 segundos. Entonces, ponemos la fórmula. Intensidad es igual a carga que circula entre el tiempo. Circulan 15 coulombs en 1800 segundos. Mi calculadora. Déjenme dar una calculadora. Esto que es igual. 15 entre 1800 me da un 1 sobre 120, pero
no quiero eso. 1 sobre 120. Oh, error. Equivale. A ver, algo hice mal. Es que aquí dije 15 columns, ¿verdad? Sí, está bien. Ok, está bien. 8.33. Esto es igual a 8.33 por 10 a la menos 3. ¿Qué va a ser? Intensidad amper. Ahí lo estoy dando en amper. ¿Esto equivale a cuánto? Voy a recorrer el ser, va a ser 0.0833 amper. Sí, pues lo estoy recorriendo 1, 2, 3. Ahí está. Pero en el amperaje se utiliza más ya darlo con las unidades y con el prefijo. Por ejemplo, como es por 10 a la menos 3, yo digo que el resultado sería 8.33 miliamper. Es más común dar el amperaje con enteros y que ya sean amper, miliamper, microamper o kiloamper. O sea, que sean muchos amper. ¿Sí? Va a depender. Entonces, esta es la más adecuada. Pero todas esas están bien. Vamos a ver otro. Dice, la intensidad de corriente eléctrica en un circuito, datos, la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es de 30 miliamper. 30 miliamper. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circulen por el circuito 60 coulombs? Los coulombs son carga, 60 coulombs, y ¿en cuánto tiempo circularán? ¿Cuál es la fórmula? Intensidad de corriente es igual a carga entre tiempo. Quiero conocer el tiempo, simplemente intercambio estas dos. Tiempo es igual a carga entre intensidad. 60 coulomb entre 30 por 10 a la menos 3 amper. Y esto me va a dar los segundos en que circulan esos 60 coulomb. 60 entre 30 a la menos 3 me da 2000 segundos. O sea, lo podemos expresar como 2 por 10 a la 3 segundos. Cualquiera de los dos es correcto. Y también, si fijan, es otra fórmula muy, muy simple. Esta no la vamos a volver a ocupar. En la tarea de esta semana a lo mejor les pongo un problemilla o dos de esos, además porque son muy, muy simples, pero más adelante ya no la vamos a ocupar. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. No. Muy bien. Entonces vamos a recordar un poco en los minutitos que nos quedan de esta primera sesión. Vamos a recordar un poco cómo son las conexiones en serie y en paralelo. ¿Quién me hace favor de recordarlo? ¿Quién hace un dibujito para decirme cómo es una conexión en serie? No se amontonen de uno en uno, digan yo y para que no estén dibujando dos al mismo tiempo.
¿Quién dijo yo? Entonces va a ser ¿La dibujo? ¿Sí? ¿Haz un dibujito? Lo que pueda. Sí. A ver. Pues vamos a ver cómo me queda, ¿eh? De lo que sea. No, no, de un circuito en serie. ¿Cómo se conectan en serie? Puedes escoger o las pilas o las Por, resistencias. por Recuerde, eso iba a es, poner una pila que se conecta, por ejemplo, a un foco. ándale, ponlo así como yo lo hice. Pero tiene que ser en serie o en paralelo. Pues va a ser en serie. Pues nada más es como se conecta, ¿no? Por eso, olvídate del foco, nomás, a A ver, ver. dibuja dos pilitas conectadas en serie. A ver, pues deje ver qué sale. A ver. Ah, ok. Estas pilas están como yo, ¿no? Ándale. Ah, No aquí se la ve el borró. positivo. Se me borró. No, ahí está todavía. Ay, yo ya no la veo. Ah, no, sí, ya. Y luego vamos a poner, espérame. Aquí, entonces vamos a poner el más y, y el menos. Sí se distingue, ¿no? El más y el menos, ¿o no? Ajá. Entonces, lo voy a conectar a un focazo. Entonces, vamos a dibujar un foco. Bueno, más o menos este es el foco, ¿eh? Ok. Y el foco. Y ponerle más. Vamos a ponerle menos. Y, no, pues, sería rojo. El cable rojo que va con el más. Y este, que es el más oscuro, lo voy con este aquí. ¿Así? Ok. No. No lo borres. No lo borres. Yo voy a No, no lo estoy borrando. dibujarlo. No, pero y nadie más lo borre. Yo te pedía dos pilas conectadas en serie, las pilas. ¿Cómo se conectan? Mira, esta es una Ah, pila y esta es la otra pila. Y si quieres, pues ya ponemos tu foquito. A mí me quedó como un árbol. Entonces, un polo va a un lado y el otro al otro. Esta es una conexión en serie. Ahora, podemos tener una sola pila. Voy a poner así como tú una pila cuadrada, donde tengo las dos conexiones. Una es más, la otra es menos. Pero ahora voy a tener dos focos. Como tú dices, el más va a un lado. Esto está aquí conectado con otro cablecito. Y la tierra al otro extremo. Estos focos están conectados en serie. ujú. ¿Sí? La serie es así, uno tras otro. Pues más o menos sí va a ser yo, pero Bueno, pues sí. entonces vamos a borrar lo que tú pusiste. Porque a la hora que me cambie de página, ok. Ahora, vamos a hacerlo, pero con los componentes de un circuito. Yo los voy a dibujar acá arriba. Este es para la FEM, o sea, el voltaje. Las resistencias son de esa manera. A ver, ahora
¿Quién hace un dibujo de un circuito, pero en paralelo? A ver quién se acuerda cómo es. Yo. Adelante, Nadia. No le hace que te queden feas las resistencias, ándale. Eso está bien. Nomás para... Ahí tienes dos resistencias. Muy bien, Nadia. Ese es un circuito en paralelo. Ahí, ¿qué elemento? A ver, con ese mismo color, señálame los elementos que hace, el elemento que hace la diferencia para que estén en serio en paralelo. Lo que pasa es que yo no puedo dibujar sobre el tuyo. Ah, no, sí, también puedo. Exacto, los nodos, donde se juntan dos líneas. Arriba hay otro nodo. Ya nomás pone el puntito amarillo ahí, aunque no escribas la palabra. Correcto. Ahí tenemos los nodos que hacen que entonces sí las resistencias estén en paralelo. Muy bien. Ok, nos vamos a quedar con esta idea porque ahorita en la segunda clase, aunque todavía no vamos a ver si los circuitos, los diagramitas, vamos a aprender a calcular la resistencia equivalente. Vamos a hablar primero un poquito de lo que es la resistencia y luego lo que es la resistencia equivalente, que son las otras herramientas, lo de los cálculos de resistencias que nos van a ayudar a entender las leyes de Kirchhoff. Entonces, a las 10 en punto empezamos la otra. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí se anotaron todos en la lista? Yes, my friend. Ok. Sale pues. Nos vemos ahorita a las 10. Nos vemos.